cayó en mis manos un libro fundamental, yo creo que ha sido fundamental en mi vocación pictórica, que es El impresionismo en el Louvre. Descubrí el color en la pintura. El color me atrapó. Entonces empecé a pensar que la pintura no solamente es poner color en un cuadro o manchar un lienzo, sino que era algo más, ¿no? La pintura, te vas dando cuenta de que al final es un acto creativo individual. Se pueden hacer cosas colectivas, pero es un acto creativo individual. Y pasa por una revisión de la historia del arte y de la teoría del arte. Y entonces, a partir de ahí, empezamos a trabajar cada uno por nuestra cuenta, de motu propio, y desarrollamos nuestra pintura, que yo pienso que aquí en el panorama artístico de Meliana es bastante interesante. La obra abstracta es esta, la Mediterránea. En la Mediterránea hay un componente lineal y hay un componente de mancha. El componente lineal es una deuda de Mondrian. Cuando yo estudié a Mondrian, vi cómo dividía el cuadro y la importancia que tenía esas divisiones en la construcción de la obra plástica. Entonces, ahí hay algunos componentes de Mondrian.